Buenas noches, profesor. Buenas noches, Reyes. Bueno, nuestro diseño experimental se trata sobre determinar si dos procedimientos dan los resultados iguales. Este, Vamos a comparar dos métodos para la determinación de sólidos totales en muestras de lodos de un proceso espesado en el área de tratamiento de aguas residuales. El primer método que se presenta es el método de Veolia-Chile para determinar sólidos totales. Como vemos en la foto, ellos usan tipo cápsulas tipo papel aluminio, donde ellos colocan la muestra. Y el método que se realiza en Veolia, Ecuador, en Interagua, es la figura que se encuentra al lado izquierdo, en los cuales usamos cápsulas de porcelana y con la diferencia entre estos dos métodos es el tiempo de secado. Eh, pues en la primera muestra, eh, colocamos la muestra directamente a un secado de 2 horas en la estufa y el segundo grupo de muestras de la foto derecha se la coloca previamente a una plancha de calentamiento para que se evapore el agua a 100 grados centígrados y luego se la pasa a la estufa a 2 horas de secado. La diferencia aquí es el tiempo de respuesta de los resultados, ya que los resultados se los desea de una manera más rápida para tomar decisiones en la planta. Pues el método de Chile, de la foto izquierda, se demoraría unas 3 horas, mientras que el de la derecha, aproximadamente unas 5 horas, 5 horas y media. Entonces, se realizó pues entonces la comparativa de tres pruebas. El primera, el primer método, como lo mencioné, es el método de Euler-Chile. Se utilizó una muestra de lodo de un espesador. Se realizaron 10 repeticiones. Y para el segundo conjunto de datos, se utilizó cápsulas, pero se lo puso a secar directamente en la estufa por 2 horas y no previamente un secado en una plancha de calentamiento. Y el tercer conjunto de datos, sí, lo colocamos en una plancha de precalentamiento para evaporar el agua y que queden los sólidos. Y luego se lo pasó al secado de 2 horas. En cada conjunto de datos se le realizaron 10 repeticiones y se procedió a antes de realizar el análisis ANOVA de un factor que posee 3 niveles. Se procedió a hacer un test estadístico para determinar si existía o no algún dato atípico o dato aberrante que puede afectar a la media y a la dirección estándar de nuestros conjuntos de datos. Para eso se realizó un análisis de normalidad, un estudio de normalidad a cada conjunto de datos. En la primera gráfica vemos que se aplicó para el método de Veolia-Chile el procedimiento de Anderson-Darling, estudio de normalidad, y vemos que el valor Anderson-Darling es menor al valor crítico para un nivel de confianza del 95%, que es de 0,751. Y el valor P, como es mayor al valor de significancia de 0,05, podemos concluir que los datos siguen una distribución normal. Asimismo, la misma conclusión se aplicaría para el segundo conjunto de datos, como podemos ver en la gráfica, y también para el tercer conjunto de datos en los cuales se aplicó el método de conglomerado Smirnov, donde es otro método de estudio de normalidad para determinar si los datos consiguen o no una distribución normal. Y como los datos siguen una distribución normal, podemos determinar que podemos aplicar el test de groups para poder determinar, como en la pestaña anterior, para poder ver si existe o no algún dato anómalo. Por favor, en la página anterior. Entonces, a cada dato nosotros lo ordenamos de menor a mayor y al valor más pequeño y al valor más grande le calculamos el G. El valor G está calculado con la fórmula que se ve en pantalla y lo comparamos con el valor G que está tabulado en tablas.
con un tamaño de muestra de 10 y un valor crítico obtenido en tablas con un nivel de significancia del 0,05%. Y podemos concluir que como el valor G es menor al valor crítico, para el valor más alto y el valor más bajo, determinar que en el primer conjunto de datos no existe ningún dato atípico. También podemos ver en la gráfica que no existe ningún dato atípico. En el segundo conjunto de datos aplicamos el mismo estudio y determinamos que tampoco no hay ningún dato atípico. Pero en el tercer conjunto de datos aplicamos pues un diagrama de cajas y bigotes donde podemos determinar que existe un dato atípico, porque el valor 43,74 está fuera de los límites superior e inferior del diagrama de cajas y bigotes. Entonces es un dato atípico y se lo debe de sacar del estudio porque eso va a afectar a la media y a su vez a la desviación estándar y a su vez a la varianza. A continuación, mi compañero José. Buenas, correspondiente a la determinación de la ANOVA para, en este caso, para tres conjuntos de datos. En este caso, los tres, tenemos el método que es de Chile, el método de lo que son las esclusas, en sólidos SD y del método de las esclusas en MNB. Con el conjunto de datos, aquí como tenemos para la determinación del F, tenemos el cálculo del promedio para cada conjunto de datos. Adicional tenemos la determinación de la desviación estándar para cada uno de los conjuntos de datos, junto con la varianza y el promedio de este conjunto de datos de aquí. Posterior a eso, calculamos lo que son los residuales para cada uno de los datos para posterior realizar lo que es mediante la función de Excel, análisis de datos, determinamos tanto de las tres columnas, lo que son las sumas de cuadrados, los grados de libertad entre los grupos, en este caso que sería 2 mediante el cálculo dentro de los grupos, el conjunto de datos que correspondería a 26, el total de 28, obtenemos un F de igual a 16,049, lo cual este valor indica que eh, existe varianza dentro de los tres métodos para la determinación de este. El valor P es mayor de la probabilidad que da igual a 0,084 mayor al valor de 0,05 que es del nivel de insignificancia, podemos decir que los datos siguen una distribución normal y la media tiende a cero, por lo tanto los residuales se mantienen dentro del margen de ahí. Adicional, tenemos lo que es la determinación de la igualdad de las varianzas. En este caso, determinando los valores, obtenemos mediante la gráfica de los residuos de esta igualdad de varianza, tenemos que en la gráfica existe eh, una mínima heterocedasticidad en lo que es la gráfica, por lo cual indica que el método sí es robusto para la determinación de lo que corresponde a las varianzas. Eh, en conjunto con esto tenemos lo que es la determinación, la independencia de los residuales, de las cuales obtenemos la siguiente gráfica. Lo que nos indica este comportamiento es que, por lo general, cuando un error está seguido por otro error de signo opuesto, como podemos observar, se indica una autocorrelación negativa en este caso por los datos, por el comportamiento de los datos, como entre subidas y bajadas, tiene esta autocorrelación negativa entre sí. Eh, Posterior a esto, tenemos lo que es la determinación de las medias, de las cuales difieren entre sí.
el cual aquí aplicamos lo que es la para determinación del, la- del método de diferencia mínima significativa, el cual determinamos K, que corresponde a los tres métodos, el R1, R2, R3 correspondiente al conjunto de datos de cada método, el nivel de significancia a 0,05, el cual aplicamos lo que son las fórmulas de cada uno de estos métodos de aquí, el cual entre el primer y el segundo método obtenemos un valor de 0,5493. Entre el método uno y 3 de la diferencia mínima significativa obtenemos 0,593, al igual que en la comparación del método 2 y 3. ¿Qué significaría esto? Dentro de los métodos 1 y 2 existe una diferencia entre las medias del método uno y 2 que correspondería la diferencia, como podemos observar, entre el método uno y 2 dando igual al valor de 1,86. Existe una diferencia entre las medias. En comparación al método uno y 3 tenemos que no existe una diferencia entre las medias del método uno y 3. Y entre el método 2 y 3 existe una diferencia entre las medias del método 2 y 3, por lo que podemos concluir que el método mediante el análisis ANOVA eh, es aplicable debido a la determinación de los datos y los resultados obtenidos en lo que son las diferencias mínimas significativas y del valor F calculado en base al análisis de datos del comportamiento tanto del conjunto de datos por cada método y de los residuales en su comportamiento. Como conclusión, podemos decir que el método de Veolia-Chile para la determinación de sólidos totales, los resultados que se obtienen con ese método son equiparables con el método que se aplica en Veolia-Ecuador por el método del estándar método, que es un método normalizado, estandarizado. Por lo que al aplicar este método se podría entregar los resultados en un menor tiempo para la toma de decisiones de los procesos de la planta. No, no bajando la calidad de los resultados, ya que como se hizo en este diseño experimental, los resultados son equiparables con el método normalizado. Gracias.